Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas, una emisión más, una emisión donde pues nos salimos ahora que tenemos el panel ya específico, todos los temas de derecho. Bueno, pues nos salimos un poco de lo que era el tema del plan B y el plan C y todo lo que teníamos atrás para hablar ahora sobre una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una noticia que pues nos vamos enterando los legos, los que no conocemos mucho de todo este tema, que es pues muy, muy importante lo que está diciendo, porque no es una llamada a misa, decías ahorita, ¿verdad? Una sanción más bien sobre el tema de la prisión preventiva y el arraigo. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Yo también, quitándome un poco lo ignorante en temas, en temas jurídicos legales y ahora internacionales, y parece ser que México vuelve a dar la nota en un asunto que ya nos explicarán muy bien Claudia y Alejandro. Y para informarnos bien, pues tengo dos preguntas para iniciar. ¿De qué se trata esto de que estamos hablando? Y sobre todo, ¿qué implica que una sanción internacional de esta magnitud señale a México para efectos prácticos? Entonces, gracias Claudia, Alejandro, por estar con nosotros. Y ahora sí que, como dice el clásico, ¿quién se avienta primero al ruedo? Hola Edgar, Armando, Alejandro, ¿cómo están? Oye, qué buena introducción esta de vamos a hablar otros temas que ya no sean necesariamente el plan B, aunque no los estamos dejando de lado. Pero voy a Claro. empezar por esto que pusiste al final, Edgar, antes de entrar al caso concreto que es al que vamos a referirnos, porque creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué son obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano, ¿no? Y no solamente cuando el Estado mexicano es parte, sino también la jurisprudencia que emite la Corte, incluso en casos donde el Estado mexicano no sea parte. Y para no hacer un recuento, que sería otro motivo de otra cápsula, como muy brevemente, México se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos desde los 80, ¿no? Me parece que específicamente en 1981, y aceptó la competencia contenciosa de la Corte hasta 1998. Es decir, primero ratifica el Tratado Internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y muchos años después, incluso con algunas reservas, acepta, digamos, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es quizá por eso, por lo que no tenemos tantas sanciones anteriores, ¿no? Porque a lo mejor si ya pensamos, bueno, México ha violado derechos humanos en muchas ocasiones. Y el caso más famoso, pues de estas épocas que tenemos, sobre sanciones del Estado mexicano que provienen de la Comisión de la Corte Interamericana, es precisamente el caso Rosendo Radilla, que derivó en última instancia en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la que mucho hemos hablado a propósito de otros temas, ¿no? Entonces, de esa magnitud es la relevancia de este tema específico que así como que muy rápidamente dijiste al final de tu intro, ¿y qué es esto de la Corte? Entonces, para empezar, digamos, del caso que nos ocupa, el miércoles pasado, el 12 de abril, el Estado mexicano fue notificado, bueno, la Corte Interamericana notifica la resolución que emitió en un caso paradigmático porque abordó la Corte Interamericana la inconvencionalidad y por consecuencia la vulneración o la violación de los derechos humanos de dos figuras que estaban previstas en nuestro ordenamiento o que siguen previstas, ¿no? Por un lado el arraigo y por el otro lado la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y en esta sentencia, en un caso que se conoce como el caso García Rodríguez y otro, o el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano, pues básicamente la Corte lo que dijo es, México es responsable por la violación de los derechos humanos de estas personas. ¿Cuáles derechos? El derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, todas las garantías judiciales de estas personas, el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Todo precisamente derivado de una detención arbitraria, porque no fue ni en flagrancia, ni siguiendo, digamos, todos los requisitos para que sea una detención legal, y además por su ilegal privación de la libertad, todo en el marco de un proceso penal del que fueron objeto. Las dos figuras, digamos, detención por un lado, culmina con su arraigo, los confinan por periodos cercanos a los 50 días a cada uno, y posteriormente pasan 17 años y 17 años y medio, respectivamente, en prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Sin que exista siquiera una sentencia condenatoria. Entonces, básicamente lo que la Corte nos viene a decir, que por eso se vuelve muy relevante el debate, es el arraigo es una figura inconvencional
y nos ordena o ordena al Estado mexicano a que lo expulse de la normativa. Esa es una obligación. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, hay una acotación específica porque lo que dice es, no siempre la prisión preventiva es inconvencional, pero la prisión preventiva tiene que estar justificada. Y entonces, esto de establecer un catálogo amplio, nada más por capricho de los legisladores en turno, que digan, por todos estos delitos puede proceder la prisión preventiva de manera automática, esto no puede seguir siendo, digamos, parte, por lo menos, de la legislación vigente en el caso, pues, de nuestro país, ¿no? Sin que se considere que esto es violatorio o que esto respeta más bien el marco de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, quizá esto sirve de contexto y aquí, pues, puedes entrar tú, Alejandro, para complementar esta plática antes de que veamos cómo se da cumplimiento a esta ejecutoria. A ver, yo precisaría un detalle que creo que le es útil a todos los amigos y amigas que no sean abogados, como el señor Rodríguez y como el señor Reigada, por supuesto. A ver, estamos acostumbrados al término inconstitucional, anticonstitucional. Inconvencional es otra cosa. Lo preciso. México, ya dijo Claudia, se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos. La convención es un tratado internacional. Los tratados internacionales, cuando un Estado los suscribe, se vuelven parte de su ley vigente. ¿Sí? Cuando hablamos de inconvencional, hablamos de que la norma mexicana está violando un tratado al que México ya se adhirió. Y los tratados están, según la interpretación de la propia Corte, al mismo nivel que la Constitución. No están debajo de la Constitución, no están por encima de la Constitución, están exactamente al mismo nivel. ¿Eso qué significa en términos de derecho, pero comprensibles? Que a violar un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano es igual de grave que violar la Constitución. El término correcto, como dice Claudia, es inconvencional. Pero equivale a violar la Constitución. El tratado tiene el mismo nivel que la Constitución en lo que le llamamos los abogados la jerarquía de las leyes. ¿Sí? Una ley vale menos, bueno, no es que valga menos, está por debajo de la Constitución. Un reglamento está por debajo de una ley. Bueno, el tratado internacional está al mismo nivel que la Constitución. Dicho eso, bueno, también precisaría el caso Radilla al que hacía alusión Claudia, efectivamente es el caso paradigmático que propicia que en México venga esta gran reforma a los derechos humanos. Es la primera gran condena al Estado mexicano por violación a derechos humanos. Es un caso de desaparición forzada. Rosendo Radilla era un líder campesino de Guerrero, al que un día lo bajaron de un autobús junto con su hijo. Se lo llevaron los militares en los años 70, en los años de la llamada Guerra Sucia. Se lo llevaron, dejaron al niño ahí. Apareció el señor en el campo militar. Ahí lo vio por última vez su familia, detenido. Y luego nunca se supo nada más de él. Bueno, cuando el caso es llevado a la Corte Interamericana, ahí pasan varias cosas que obligan a una nueva interpretación del derecho. Esto que nosotros conocemos bien como la imposibilidad de aplicar retroactivamente una norma. Bueno, con el caso Radilla, la Corte hace unas interpretaciones porque el Estado mexicano se defiende diciendo: cuando esos hechos ocurrieron yo no había firmado el tratado y por lo tanto no me es aplicable y tú no eres competente para juzgarme. La Corte le dice: momento, el caso de desaparición forzada, el delito de desaparición forzada es un delito continuado, es un delito que ocurre y sigue ocurriendo mientras la persona no aparezca. Y resulta que tú nunca investigaste bien y este hombre no ha aparecido. Y tú ya firmaste un tratado conmigo, por lo tanto, ya soy competente. Bueno, ese caso Radilla obliga a modificar, y además creo que para bien, yo soy de los que celebran eso, obliga a modificar
el derecho mexicano y obliga a todos los jueces, bueno, primero establece la preponderancia de los derechos humanos sobre cualquier otro derecho. Lo que antes llamábamos garantías constitucionales, garantías individuales hoy son derechos humanos. Ahora, todos los jueces están obligados a juzgar con perspectiva de derechos humanos. Los jueces de cualquier instancia, no solo la Corte, no solo un tribunal colegiado, no solo un juzgado de distrito. Todas las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de derechos humanos, atendiendo una cosa que en derecho se llama el principio pro persona. Los derechos humanos se vuelven fundamentales en el orden jurídico mexicano. No es que no existieran, es que no eran tan importantes. Y bueno, ustedes, a ver, Claudia es mucho más joven que nosotros, pero señores no jóvenes ya, a nosotros cuando andábamos en la calle de fiesta, nos tocaba temerle a que un policía te detuviera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos jóvenes, la verdad es que el tema de los derechos humanos estaba surgiendo y las violaciones a los derechos humanos, las privaciones ilegales de la libertad eran cosa de todos los días. Esta disputa no es algo tan ajeno a la gente, la gente lo siente muy ajeno. No, no es ajeno. O sea, la defensa de los derechos humanos es lo que permite que la autoridad no abuse de su poder contra ti. Y la autoridad es el policía y también es el gobierno o el Estado que te expropia tu propiedad privada, tu casa, porque dice que por ahí va a pasar una carretera que a lo mejor nunca pasa. De eso están llenas las disputas. Normalmente el violador de los derechos humanos es la autoridad. ¿Sí? Claro. Entonces, hablar de derechos humanos, y yo aquí me detendría, no es algo tan ajeno a la gente. Hay muchos estigmas sobre los derechos humanos, hay muchos discursos tramposos sobre los derechos humanos, como aquel típico, bueno, tenemos el caso de este político que sigue vivo por ahí, que se llama Arturo Montiel, ¿no? Que hizo campaña diciendo que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Así hizo campaña el Estado de México. Pues una grosería, un insulto a la inteligencia, y además creo que el señor es abogado. No sé, pero creo que es abogado. Vamos, hablar de derechos humanos no es algo ajeno a la gente. Los derechos humanos protegen a todos los individuos, no solo a las ratas, como decía Montiel. Muy bien. Quizá en esto que estás diciendo me parece una acotación importante, porque para no ser muy técnicos como dicen y que sea algo para todas y para todas las personas que nos escuchen, existen desde que se empezó a discutir este tema de la prisión preventiva oficiosa, porque la verdad es que llevamos por lo menos desde el año pasado, digamos 2022, ya hasta el día de hoy, por lo menos la semana pasada, donde este tema ha estado en el debate público. Ya estaba en el debate público porque por un lado México estaba siendo enjuiciado, digamos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, pero porque el tema también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, dicho sea de paso, pues por algunas razones se desaprovechó la oportunidad de hacer una interpretación que desde el propio, digamos, del interior, para aquellos que les gusta mucho ponerse soberanos, ¿no? De que desde nuestro propio Tribunal Constitucional saliera a decirle al legislador, sabes que tu figura es inconstitucional, es inconvencional y modifícala. Tuvimos que esperar mejor a que llegara la Corte a ordenarnos, ¿no? Pero hay muchas falacias que pueden ser falacias que en torno a la prisión preventiva oficiosa y a la figura, entonces se empezaron a repetir desde el púlpito de Palacio Nacional una y otra vez, y que seguramente vamos a estar escuchando ahora a propósito no nada más de la figura, sino la de la resolución de la Corte. Porque normalmente lo que se dice es, toda mi política de seguridad, mi combate a la inseguridad, se va a ver trastocado si tú me impides que yo a los delincuentes, ¿no? Malísimas personas no les pueda imponer pues, prisión preventiva oficiosa. Entonces, esa es la primera gran falacia, ¿no? Y esa la repitieron una y otra vez, incluso cuando el debate estaba en la Corte, porque decían que era una figura indispensable para la estrategia, y yo entre comillas estrategia, de seguridad y justicia. Porque si la estrategia está basada en una figura que es inconvencional, que es violatoria de derechos humanos, entonces pues no hay ni estrategia, ni mucho menos de justicia, ¿no? Y no es nada más un juego de palabras. Entonces, o hay una estrategia, pero no es de justicia.
Y es una estrategia bastante perversa que impide que no Así es. capacites a los funcionarios, que no capacites a los jueces de control, que al final del día nunca hay justicia para nadie, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso que nos condena, si hay 2 personas que estuvieron privadas preventivamente de su libertad 17 años y medio, quiere decir que a los verdaderos homicidas de la regidora de Atizapán, pues al día de hoy nadie los ha encontrado, porque nadie los ha siquiera buscado. Entonces no hay justicia para la familia de la víctima, no hay reparación y además hay daños colaterales. Esa es una gran falacia. Y otra que tiene y que escuchamos mucho, sobre todo hablando de impunidad y de corrupción, es que dicen que la prisión preventiva o que sin previsión preventiva aumentaría el grado de impunidad y eso es absolutamente falso, ¿no? Hay una serie de datos estadísticos que tampoco nos vamos a extender en este espacio, pero que incluso cuando se estaba discutiendo este tema en la Corte, pues hubo varias colectivas que presentaron amicus curiae, entre ellos Intersecta, y que justamente daban los datos duros de quiénes están en prisión por prisión preventiva, y esto quiere decir, pues normalmente son personas jóvenes, personas racializadas, personas en situación de pobreza y marginación, ¿no? Entonces, digamos, ni se logra y acaba siendo también una medida que violenta otra serie de derechos humanos. Me parece que es un espacio de oportunidad importante, diría yo, para el Estado mexicano. Por un lado, Claro. primero, para actuar como debe, cumpliendo la resolución, y eso es un mandato para el legislador, de adecuar las normas. Y por el otro lado, que como son todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, porque así lo dice el primero constitucional, pues que sean los propios jueces, no nada más los federales, pero si llega un ministerio público y le dice a un juez de control, oye, arraiga a esta persona, que le diga, no puedo arraigarlo porque hay un fallo que me obliga a mí a no aplicar esa figura, ¿no? Porque es inconvencional, porque es inconstitucional, y lo mismo con la prisión preventiva, a que por lo menos se justifique la solicitud de la imposición de la medida y que entonces cada juzgador en cada caso concreto pueda disponer si se surten los extremos, digamos, de que sea una medida excepcional, razonable Claro. y adecuada, ¿no? Y yo creo que ese es un área de oportunidad que surge a partir de este asunto. Es que por ahí va una pregunta que desde hace rato tengo y no entiendo yo. No te dejamos Obvia- hacerla. No me dejan hacerla, que es diferente. No, no es cierto. La resolución, esta resolución que nos están dando, obviamente pues es en favor de los derechos humanos, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿Va a haber un cambio de legislatura? ¿Se va a corregir la Constitución? ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Y segundo, ¿cómo van a forzar a que las legislaciones, etcétera, etcétera, lo hagan? Esas serían mis 2 preguntas. ¿Quieres contestar, Alejandro? A ver, yo contesto una parte y que Claudia conteste la otra. Tendría que corregirse la legislación. Eso Ok. debería ocurrir. Eso no va a ocurrir. Al menos no en el corto plazo. Y Ok. los legisladores estarán en falta, pero no hay manera de obligarlos. Pero a ver, Claudia acaba de darte la respuesta en la anterior intervención. Le da a los jueces la oportunidad de decir, no la aplico, porque hay un fallo de la Corte Interamericana que me dice que es inconvencional y yo estoy obligado a no solo respetar, salvaguardar los derechos humanos, a evitar Ok. que en los procedimientos se violen. No, vamos, no tengo bola de cristal y eso ya lo saben ustedes, pero yo no veo a los legisladores, a los de esta legislatura, corrigiendo un error que ellos mismos cometieron. El grupo político que hoy gobierna extendió un catálogo de delitos, Claudia lo explicaba, merecen prisión preventiva oficiosa, había 10 y lo subieron a 20, no sé, no tengo los números exactos, ¿no? Como parte de una estrategia de seguridad. A ver, esa no es una estrategia de seguridad, es una estrategia, creo yo, que fue una estrategia de persecución política, de fortalecer al Estado policíaco. Prisión preventiva oficiosa le aplicaron, y no puede no ser popular el ejemplo, pero le aplicaron a Rosario Robles, cuando el delito que se le imputaba, que además ni siquiera se lo han podido probar, pero el delito que se le imputaba no merecía prisión preventiva oficiosa. Bueno, el juez hizo una interpretación, era un juez, lo que en derecho se conoce como un juez de consigna, un juez Padierna, pariente de Dolores Padierna. Vamos, el derecho no es perfecto, aunque ustedes crean que sí. Tiene también sus espacios para
digo, estoy siendo irónico, por supuesto, para hacer cosas de estas, ¿no? Mira la risa de Edgar, por Por si favor. no se habían dado cuenta. Por si no se habían dado cuenta, me Híjole. vieron con una cara. Vamos, ahí la figura se utilizó para una persecución política. Sí. La prisión preventiva tiene un defecto grave y yo estoy de acuerdo, no siempre es inconvencional y a veces en casos extremos está justificada o podría estar justificada. La prisión preventiva oficiosa, de oficio, es la que yo creo que no está justificada. ¿Por qué? Porque castiga al investigado, no castiga al culpable. O sea, priva de su libertad a un hombre que está siendo investigado, o a una persona que está siendo investigada, no a una persona que ya fue declarada culpable. La cárcel debe ser para quien ya fue declarado culpable. Claro. Porque además, a ver, hoy día existe, y tenemos casos, casos vigentes. Hay un profesor de la UAM de 75 años que está en la cárcel hoy acusado de acoso sexual. A ver, yo no estoy diciendo que no lo haya cometido, pero no le han probado que lo haya cometido. El señor tiene 75 años y está en la cárcel. Tampoco sé si lo cometió, de hecho no estoy seguro de que lo haya cometido, yo creo que no, pero vamos, como esos casos hay muchos. Claudia decía, a ver, estas figuras acaban lastimando o sirviendo para castigar a quien no tiene dinero para pagar un buen abogado, o para pagar un abogado aunque no sea tan bueno, a gente joven, a gente que no tiene estudios. Son figuras que no ayudan a construir justicia, ayudan a construir injusticias y son utilizadas, por un lado, yo creo que como populismo penal, es una forma de populismo penal, de simular que estás haciendo algo para combatir la inseguridad y la delincuencia. Elevar las penas nunca ha funcionado en ningún país del mundo que las haya elevado, porque el problema no es el delincuente no delinque porque las penas sean bajas, delinque porque hay impunidad, porque hay pocas posibilidades de que sea atrapado. Muy bien. Perfecto. Edgar, no sé si quieres agregar algo. Pues yo lo que veo aquí es que es como una especie de invitación, ¿no? Espero que sea más que una invitación a combatir el uso político de la ley y ¿Sí? utilizando, ¿no? la transgresión a los derechos humanos. En mi cabeza sigo dándole vueltas a esto porque me confieso un total, no sé si hay algo más de la totalidad ignorante al respecto, y si la hay, ahí estoy. Me quedan algunas dudas sobre esto de las falacias, ¿no? Porque a veces tiendo a pensar que las falacias también son constructos apropiados para defender una postura, pero, pero vamos, está claro que aquí hay un uso político de la ley que pasa por encima de los derechos humanos y entonces genera muchas más complicaciones y el crimen sigue. Y yo creo que ese es para mi gusto el fondo de todo esto. Y vamos, a ver, ya sabemos cómo se comporta este presidente, ¿no? Si esto no va a ocurrir, o sea, ¿ocurrirá algo en algún momento con esto? A ver, yo nomás, justo porque era la pregunta de Armando, o sea, hay un mandato, a ver, tiene que ocurrir porque es un mandato y es una sanción que tenemos a nivel internacional. Sé que está toda la parte de las autoridades y que cuestionamos con este presidente y todos los anteriores, porque lamentablemente de las condenas del Sí, Estado sí, sí. mexicano, pues ninguno las han cumplido, por lo menos no a cabalidad, ni siquiera la de Rosendo Radilla, pero pasando por Campo Algodonero, o la de Digna Ochoa, ¿no? Evidentemente la del caso Sonpaxle, que es anterior a esta, pero es de arraigo, esta que tiene que ver con arraigo y prisión preventiva oficiosa. Ahora, la propia Corte señala plazos y plazos para verificar el cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta específicamente dice que en un año va a verificar en qué etapa del cumplimiento va. Porque algo que tiene que ver con el sistema, digamos, interamericano de derechos humanos es que, además de las sanciones que hay a los estados, vienen estas garantías de no repetición y las garantías y las medidas de reparación, ¿no? Entonces, dentro de esas medidas de reparación es donde viene este mandato al legislador, donde vamos a ver que tienes que quitar esto de la legislación. Y obviamente sabemos que también la Corte lo sabe, no es que lo hagas de un día para otro.
Entonces, se dan ciertos plazos mientras sean razonables donde el Estado mexicano pueda justificar. Por eso me parece que, sobre todo en el caso de la prisión preventiva oficiosa, hay muchas maneras en que el Estado mexicano puede cumplir, o por lo menos cumplir parcialmente y salvando cara, pero sobre todo haciendo frente a la defensa de los derechos humanos. Y la mejor manera de hacerlo es justo desde el actuar del Poder Judicial Federal, porque donde estamos quedándole a deber en mucho de esto que explicaba Alejandro, de a partir de, digamos, lo que pompochamente se dice como hay, o pomposamente se dice el paradigma constitucional que surgió en 2011, es que la Corte ha interpretado que las restricciones constitucionales tenían una prevalencia por encima de este otro principio que decía Alejandro, donde es lo que sea el principio pro persona, ¿no? Siempre en beneficio de las personas. Entonces, ahí está esta área de la oportunidad y sin duda, pues, entiendo la frustración a lo mejor de es que surgieron más dudas, porque pues sí, qué bueno que está este fallo, pero entonces, ¿dónde estamos? Y la verdad es que como Estado mexicano estamos en falta porque tenemos severos incumplimientos de muchas de estas resoluciones que nos han puesto de frente con temas tan delicados como el del feminicidio, ¿no? O sea, nosotros tenemos un tipo penal, cuando salen los penalistas a discutir si sirve o no, es que se les olvida que también viene de una sentencia de la Corte Interamericana. O sea, tenemos que aprender a investigar con esa óptica y a entender el derecho, ¿no? También con esta óptica de que que no somos una isla, estamos inmersos en este sistema interamericano de derechos humanos y que si queremos entrar al mundo de las democracias constitucionales y de derechos, tenemos que defender y hacer realidad no solamente los postulados de derechos humanos, sino las garantías y los mecanismos para su exigibilidad y protección. Déjenme Incluidos hacer una sí. última pregunta bien absurda. Porque aquí se están manejando varios aspectos. Primero, en este asunto de que el que delinque lo delinque, ya lo dijo Alejandro, ¿no? Porque no importa el tamaño de la sanción, sino porque finalmente hay corrupción y la ley no se cumple y todo lo que ya sabemos. Es decir, no hay costo para el que delinque. Hay costo para el Estado mexicano si no sigue las recomendaciones de la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana tiene dientes de algún tipo para que la decisión del Estado mexicano, y en este caso el gobierno, decida prolongar, poner debajo del tapete este tipo de cosas, porque si no hay costo, pues entonces toda esta conversación está en el deber ser, y a mí como víctima de un fallo de este tipo, no sé si me ayuden algo. No, bueno, hay costos inmediatos, incluso hay sanciones pecuniarias. O sea, por ejemplo, esta sentencia ordena al Estado mexicano a pagar una compensación de $50,000 a García y Alpizar por daño emergente y lucro cesante por los 17 años, pero no es lo único. Les ordena pagar $30,000 a una asociación civil que acompañó, digamos, parte de su defensa. Es una asociación que se llama Pena Sin Culpa. $15,000 al equipo de abogados que los acompañó. Es decir, hay condenas en económico que tienen que ver como una especie de costas, digamos, o condena de costas, pero trae esa parte, ¿no? Y ya el otro tema que es más profundo de, digamos, de hasta dónde es exigible una sanción, hasta dónde es exigible un compromiso internacional, pues nos daría horas o semestres enteros para los del derecho internacional público, ¿o no, Alejandro? Oye, parte de un semestre, pero sí es, o sea, los dientes están, a ver, partes de que vas a cumplir tus obligaciones y tus compromisos internacionales. Y por eso yo hago mucho énfasis ahorita en qué cuentas les pedimos a nuestras ministras y ministros, porque luego lo dicen bien bonito. Somos jueces constitucionales, jueces del sistema interamericano, que no se queden nada más en el dicho, o sea, que efectivamente se conviertan en jueces del sistema, ¿no? Y que garanticen los derechos de todos. Mira, nada más para terminar. Rápidamente. Algo que decía Claudia. A ver, va a haber costos, sí hay costos. Mi duda es, ¿queremos jugar en las ligas de las naciones democráticas? Pues yo creo que muchos mexicanos sí queremos y queríamos. Esto le va a doler a los que les gusta ponerse soberanos, como dijo Claudia. Exacto. Porque la soberanía, perdón que lo diga así, pero para mí es un concepto manoseado y utilizado para defender dictaduras. Así de claro y así de sencillo, ¿no? La soberanía alimentaria, la soberanía energética y la que ustedes me digan, ¿no? A los que les gusta ponerse soberanos, siempre van a cuestionar que alguien de fuera, en este caso la Corte Interamericana,
venga a decirle al Estado mexicano, fallaste y tienes que hacer esto. La gran duda para mí, y ahí termino, es si el gobierno mexicano de hoy quiere que México juegue en la Liga de las Naciones o quiere convertir a México en una isla. Así es. Exactamente. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Claudia. Edgar, muchas gracias. Te dejaron pensando, ya ¿verdad? me dejaron tarea porque Vamos a hacer sigo conexionistas, cápsulas necesito salvavidas jurídicas. para entender estas cosas. Pero Entonces, muy interesante. pero bueno, creo que hay cosas prácticas que hay que destacar de esto, hay que insistir. Gracias por aclarar, por lo pronto por aclararme algunas lagunas. Perfecto. Y ampliar otras. Extender unas más. Claudia, tu Twitter. Gracias, estoy en @C_Aguilar_Barroso. Alejandro. @en Vila Fisher. Y yo estoy como Reigadas con Y. Edgar, ya sabemos, él no está como nada porque no está en Twitter, pero nosotros sí estamos como Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube no se les olvide poner el pulgar hacia arriba para que nos ayudan a que este video se distribuya aún más todavía. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Conexionistas así a secas, nos encuentran en Spotify con todos los capítulos, pero nada más en audio para que los puedan escuchar como podcast. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.